El tribunal calificó a una mujer negra de fraude, sin saber que tenía la autorización más alta en la CIA. Dr. Harris, ¿es cierto que falsificó sus credenciales? La pregunta quedó en el aire mientras las cámaras destellaban y los reporteros se acercaban. Pero Isabella García no se inmutó. La fiscalía la llamó fraude. Los medios la pintaron como una mentirosa, sin pasado, sin registros, sin pruebas de quién era realmente. Pero ¿y si la verdad era mucho más peligrosa? ¿Y si su identidad no era falsa, sino clasificada? Hola amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas historias como esta, te invito a darle like a este video y suscribirte al canal para ayudarme a traerte más historias geniales. Cuéntanos en los comentarios desde donde nos ves y quédate hasta el final para saber qué sucede después. Tus comentarios realmente me motivan a recopilar más historias conmovedoras y significativas. Mantente atento, esta es una historia de poder silencioso, giros sorprendentes y karma definitivo. Un relámpago surcó el horizonte cuando el amanecer rompió sobre Washington, D.C., parpadeando a través de gruesas nubes de tormenta. La lluvia repiqueteaba en los escalones del tribunal, salpicando los imponentes arcos de piedra con círculos oscuros que brillaban bajo las luces superiores. Incluso a esta hora temprana, docenas de reporteros se habían reunido, micrófonos en mano, con los ojos fijos en la entrada principal del edificio. Algunos sorbían café, otros intercambiaban especulaciones en voz baja. Todos sabían que este no era un juicio ordinario, los cargos eran extraordinarios, las implicaciones enormes. Los titulares de primera plana gritaban en negrita: caso de fraude estremeció la capital, misteriosa mujer a juicio. Dentro de las pesadas puertas de roble, el tribunal vibraba con una energía frenética. Agentes del FBI recorrían los pasillos, guiando a testigos nerviosos a sus habitaciones asignadas. Abogados con trajes impecablemente planchados murmuraban estrategias de último minuto. El agudo taconeo de los zapatos resonaba en los suelos de mármol pulido, una cacofonía que anunciaba el drama legal del día. Y en el centro de todo estaba la doctora Isabella Harris. A primera vista, no parecía una mujer capaz de causar semejante revuelo. No era extravagante ni tímida, irradiaba una confianza silenciosa. Con poco menos de 1,60 m de estatura, se movía con una gracia discreta. Su tez oscura y lisa y su postura regia insinuaban una fortaleza interna que no se sacudía fácilmente. Salió de un elegante sedán negro a las 7:50 de la mañana en punto, acompañada solo por su abogada, Judith Reinhardt. Las gotas de lluvia resbalaban por su chaqueta azul marino a medida, rodando por el cuero pulido de sus zapatos. Llevaba el cabello recogido en un moño prolijo y, aparte de un ligero brillo en los labios, su rostro estaba al natural, sin maquillaje, sin máscara, sin nada detrás de lo que esconderse. Incluso en la penumbra de la tormenta matutina, sus ojos brillaban, decididos, inquebrantables. Apenas emergió, estalló un frenesí de obturadores de cámaras, con micrófonos apuntándole como bocas hambrientas, desesperadas por una declaración. Pero si Isabella se vio afectada por el caos, no lo demostró. Simplemente levantó la barbilla y subió los escalones del tribunal, ignorando la avalancha de preguntas que le lanzaban. ¿Doctora Harris falsificó sus credenciales? ¿Por qué no habla sobre su pasado? ¿Son ciertas las acusaciones sobre una doble vida? Judith Reinhardt desvió la embestida con un sin comentarios bien ensayado, escoltando a Isabella al interior. Las puertas se cerraron detrás de ellas, dejando a los reporteros luchando por obtener información, susurrando teorías entre ellos. Aún nadie comprendía cuán sísmicas serían las revelaciones del día. Nadie, excepto quizás Isabella misma. La sala del Tribunal 4B ya estaba llena cuando Isabella y Judith entraron. La sala, revestida de paneles de madera oscura, emanaba un aire de dignidad e intimidación silenciosa. Los espectadores abarrotaban la galería, civiles curiosos, representantes de los medios, e incluso algunas personas del pasado de Isabella. Reconoció rostros familiares, antiguos compañeros de universidad, parientes lejanos,
es colegas. Sus expresiones variaban entre la confusión y la traición. Su juicio los había traído como polillas a la llama. Al frente de la sala, presidiendo todo, estaba el honorable juez William Blassel, un hombre conocido por sus veredictos severos y su actitud inflexible. Su cabello entrecano estaba cuidadosamente peinado, y miraba los documentos ante él a través de unas gafas sin montura. El escenario estaba listo. La verdad estaba a punto de salir a la luz. La bandera estadounidense y la bandera estatal se erguían como centinelas silenciosos, dominando el estrado del juez. El rostro del juez Blassel no revelaba ni simpatía ni hostilidad, era el rostro de un hombre preparado para dejar que los hechos hablaran por sí mismos. A la izquierda estaba la mesa de la fiscalía, apilada con expedientes, carpetas etiquetadas y sobres de Manila. Detrás de ella, el fiscal adjunto Trevor Moore, un hombre alto y enjuto con un traje oscuro, exudaba confianza medida. Sus anchos hombros y su mirada aguda transmitían que disfrutaba de los casos de alto perfil, el tipo de casos que podían catapultar la carrera de un abogado al siguiente nivel. Su expresión permanecía tranquila, pero Isabella podía percibir la ambición hirviendo detrás de sus ojos. La mesa de la defensa estaba a la derecha, pero a diferencia de la fortaleza de documentos de la fiscalía, el lado de Isabella y Judith era notablemente escaso, solo unos pocos archivos organizados meticulosamente. El desequilibrio era tácito pero evidente, esta sería una batalla cuesta arriba. Con el silencio de Isabella sobre su propio pasado, su evidencia era limitada. Todo lo que tenían era un laberinto de verdades clasificadas, verdades que no podían ser reveladas en un tribunal público sin incurrir en enormes riesgos. Isabella y Judith tomaron asiento en silencio. Judith se inclinó, su voz apenas un susurro. ¿Cómo estás?, preguntó, buscando en el rostro de Isabella. Isabella esbozó una sonrisa tensa pero tranquilizadora. Estoy bien, murmuró. Pero bajo su exterior sereno, su mente bullía. ¿Podía revelar siquiera una fracción de lo que realmente era? ¿Pondría en peligro la seguridad nacional? ¿O significaría el silencio una condena a prisión? Tragó su inquietud mientras el alguacil llamaba al tribunal al orden. Todos se pusieron de pie, incluida Isabella, cuando el juez Blassel entró. Se acomodó en su asiento, se aseguró de que todos estuvieran sentados y luego recorrió la sala del tribunal con una mirada deliberadamente lenta. En el caso del Distrito de Columbia contra la doctora Isabella Harris, comenzó, su voz resonando contra los paneles de madera pulida, hoy daremos inicio a las diligencias para abordar las acusaciones de fraude, tergiversación y falsificación de credenciales. Un murmullo recorrió la sala, rápidamente silenciado por la mirada severa del alguacil. El escenario estaba listo. Las revelaciones estaban a punto de comenzar. A las 8:30 de la mañana en punto, el fiscal adjunto Trevor Gonzalo se puso de pie para presentar la declaración de apertura de la fiscalía. Hizo una pausa, permitiendo que el peso del silencio se asentara sobre la galería. Su señoría, comenzó Gonzalo, girándose para mirar al juez, luego dirigiendo su mirada al jurado. Damas y caballeros, estamos aquí hoy para examinar los cargos de fraude y tergiversación deliberada perpetrados por la doctora Isabella Harris. Tenemos pruebas que demuestran que la doctora García ha mentido sistemáticamente sobre su historial profesional, sus títulos académicos, su propia identidad. Un suspiro colectivo recorrió la galería. Isabella sostuvo la mirada de Moore, su postura inquebrantable. Pero en su interior, la indignación hervía en su pecho. Gonzalo continuó, su voz medida pero cargada. Esto no es un simple descuido administrativo. Alegamos que la doctora García ha reclamado títulos avanzados de instituciones que no tienen registro de su inscripción. Afirma haber ocupado cargos importantes en fundaciones de investigación que no existen en bases de datos oficiales. La cuestión no es si la doctora García mintió, la cuestión es por qué está ocultando. Judith se puso de pie de un salto. Objeción. Pero Gonzalo siguió adelante, imperturbable. Presentaremos testimonios documentados,
testigos expertos y pruebas directas que demostrarán que la doctora Isabella García construyó una elaborada red de engaños. La defensa podría intentar alegar seguridad nacional, como escudo, agregó, con una leve mueca de desprecio para darle un efecto dramático. Pero esto no es más que una cortina de humo. Al final de este juicio, esperamos un veredicto de culpabilidad, uno que recordará a todos que nadie está por encima de la ley. Se sentó. El tribunal quedó en silencio. Los ojos del juez se dirigieron expectantes a Judith. Era su turno. Y después de esa apertura teatral, necesitaba dar una declaración que no solo contrarrestara el ataque de la fiscalía, sino que lo desmantelara por completo. Judith se dirigió al podio, respiró profundamente para tranquilizarse y enfrentó al jurado. Miembros del jurado, comenzó, su voz firme. Este caso es mucho más complejo de lo que parece. Tenemos la intención de probar. La doctora García no es el fraude que la fiscalía afirma, comenzó Judith, con voz firme y clara. Los supuestos vacíos en su historial no son el resultado de engaño o falsificación, sino de su extenso servicio en una capacidad que, en su mayor parte, sigue clasificada. Un murmullo recorrió la galería. Demostraremos, continuó, que muchas de estas llamadas discrepancias son, de hecho, intencionales. Medidas deliberadas implementadas para proteger la seguridad de la doctora Harris y la integridad de los intereses nacionales en curso. La afirmación era audaz, especialmente considerando la negativa de Isabella a dar detalles sobre su pasado fuera de sesiones privadas. ¿Podía su vida ser tan secreta que incluso una confirmación parcial estuviera prohibida? Judith prosiguió. Entendemos que la fiscalía cree tener pruebas irrefutables, dijo, pero demostraremos que la ausencia de registros no es prueba de un delito. En algunos casos, es evidencia de información cuidadosamente protegida. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la sala del tribunal. Confiamos en que, una vez que se comprenda la verdad en su totalidad, este tribunal declarará a la doctora García no culpable de ninguna conducta criminal. Dicho esto, Judith regresó en silencio a su asiento, colocando una mano tranquilizadora en el hombro de Isabella. Isabella miró fijamente hacia adelante, su expresión inescrutable. Lo que ocurriera en los próximos días definiría el resto de su vida. Bajo la mesa, apretó las manos, rezando para que su sacrificio silencioso no fuera en vano. Durante el receso de media mañana, los pasillos del tribunal hervían con especulaciones. Los periodistas se agrupaban, comparando notas y analizando el marcado contraste entre la fiscalía y la defensa. Algunos se apresuraban a encontrar cualquier rastro del pasado de Isabella, revisando viejos recortes de periódico y escudriñando su escasa, y ahora altamente analizada, presencia en redes sociales. Sin embargo, cuanto más buscaban, menos sentido parecía tener todo. A puerta cerrada, Isabella caminaba de un lado a otro en una pequeña sala de consultas, un espacio modesto con paredes grises apagadas, una mesa rectangular de madera y un par de sillas de plástico. Judith permanecía sentada con los brazos cruzados, siguiendo con la mirada los movimientos inquietos de Isabella. Necesito que confíes en mí, dijo Judith suavemente, rompiendo el silencio. Este es solo el primer día. Aún hay tiempo para presentar pruebas, para solicitar sesiones a puerta cerrada si es necesario. El juez solo necesita estar convencido de la legitimidad de tus declaraciones. Isabella asintió distraídamente. Cuando finalmente habló, su voz apenas era un susurro. Lo entiendo, murmuró. Pero hay un límite en lo que puedo revelar, sin poner vidas en riesgo. Incluida la mía. Hice un juramento cuando ingresé a la agencia. Judith suspiró, su expresión impregnada de empatía. He hablado con algunos contactos, Isabella. Dijeron que es casi imposible que obtengamos la desclasificación de esos documentos a tiempo. La burocracia del gobierno avanza a un ritmo glacial, especialmente con algo tan delicado como esto. La mandíbula de Isabella se tensó.
Había sido entrenada para muchas cosas en su carrera encubierta: infiltración, interrogación, resistencia, manejo de crisis. Pero estar indefensa ante un tribunal que exigía pruebas de su propia identidad. Esa era una batalla para la que nunca se había preparado. Lo sé, dijo al fin. Pero veamos qué podemos hacer. Regresaron a la sala del tribunal, sin certeza sobre cómo se desarrollaría el testimonio del día, pero listas para enfrentarlo de frente. Isabella se acomodó en su asiento en la mesa de la defensa, preparándose para la serie de testigos que la fiscalía había alineado en su contra. La magnitud del caso quedó en evidencia con el primer testigo que la fiscalía llamó al estrado. La doctora Mayorie Dell'Acqua, una reconocida analista forense de credenciales académicas. Reputada como la mejor en su campo, la doctora Dell'Acqua había construido su carrera confirmando o desmintiendo antecedentes académicos con meticulosa precisión. Tomó el estrado con compostura ensayada, alisando el frente de su blusa con cuello mientras ajustaba sus gafas. Tras prestar juramento, asintió al juez. Gonzalo no perdió el tiempo. Doctora Dell'Acqua, ¿podría describir sus hallazgos con respecto a los registros académicos de la doctora Isabella Harris? Dell'Acqua consultó cuidadosamente sus notas antes de responder. Después de una investigación exhaustiva, dijo, no pudimos encontrar expedientes oficiales ni registros de inscripción de Isabella García en las universidades donde afirma haber obtenido sus títulos. Las oficinas de registro de cada institución han confirmado, por escrito, que no tiene ningún estudiante con ese nombre, ni con ningún otro nombre. Cruzamos referencias de asistencia y registros de graduación de los años relevantes. Gonzalo asintió lentamente. En su opinión profesional, ¿podría tratarse de un error administrativo? Los errores administrativos pueden ocurrir, reconoció la doctora Dell'Acqua. Pero no tener ningún registro en múltiples instituciones donde la doctora García afirma haber estudiado es extraordinariamente improbable. Esto sugiere que sus credenciales académicas declaradas son, en el mejor de los casos, inverificables y, en el peor, completamente fabricadas. Un murmullo de inquietud recorrió a los espectadores. Isabella mantuvo la compostura, pero por dentro, sintió su pecho apretarse. Había obtenido esos títulos, ocultos bajo el laberinto de sus identidades oficiales encubiertas. Para probarlo, el gobierno tendría que desclasificar archivos ultrasecretos, algo que aún no habían hecho y que quizás nunca harían, especialmente en un tribunal abierto. La defensa no tenía una forma inmediata de cuestionar la minuciosidad del análisis de Dell'Acqua. Judith se levantó para el contrainterrogatorio, insinuando cuidadosamente la existencia de registros sellados y circunstancias especiales. Sin embargo, los datos fríos y concretos de la analista académica eran irrefutables desde un punto de vista puramente civil. El segundo testigo, Elliot Morgan, afirmó haber empleado a Isabella en una fundación de investigación privada. Bajo juramento, insistió en que ella nunca había trabajado allí. Su nombre no aparecía en los registros de personal, nómina o documentos de proyectos. Cruzamos referencias con todo, declaró Morgan. Ella no existía en nuestro sistema. Uno tras otro, los testigos de la fiscalía reforzaban el mismo argumento general: la historia profesional de Isabella no podía validarse con métodos convencionales. Para el observador promedio, esto parecía condenatorio. En circunstancias normales, Isabella habría refutado ferozmente cada acusación. Pero sus herramientas, registros públicos, cartas de recomendación, contactos personales, no estaban disponibles para alguien cuya carrera, por diseño, estaba envuelta en secreto. Cuando concluyó la sesión del día, la sala del tribunal zumbaba con especulaciones. Algunos murmuraban que Isabella era una estafadora de clase mundial que finalmente había sido atrapada. Otros sugerían que era algún tipo de activo encubierto, aunque esa teoría era recibida con escepticismo. Esa noche, Isabella salió del tribunal con la cabeza en alto. Pero en su interior, se preguntaba, ¿cuánto tiempo más podría mantener sus secretos antes de que destruyeran su vida?
Esa noche, en un apartamento discreto cerca del tribunal, Isabella yacía mirando el techo. El tenue resplandor de una lámpara de noche proyectaba una luz anaranjada parpadeante en las paredes. Su mente vagó hacia el pasado, hacia el momento en que pisó por primera vez el mundo encubierto al que había dedicado su vida. Flashback, años atrás. Una joven Isabella García bajó de un autobús en una remota estación de Virginia. A su alrededor, tierras de cultivo se extendían en todas direcciones, colinas ondulantes, densos grupos de árboles, un cielo abierto e infinito. Este era Camp Perry, conocido coloquialmente como La Granja. La instalación de entrenamiento clandestino de la CIA. Vestida con ropa deportiva sencilla, Isabella fue recibida por un instructor que, en silencio, señaló una fila de SUV negros idénticos estacionados cerca de un camino de tierra. El entrenamiento básico fue agotador. Recordaba las carreras antes del amanecer que llevaban su resistencia al límite, los laboratorios intensivos de idiomas, los implacables simulacros diseñados para inculcar la negación plausible. Todo era en extremo confidencial. Se le prohibía hablar de ese lugar o de su entrenamiento con nadie, bajo pena de ley. Los instructores les repetían una y otra vez la misma lección, sus identidades debían ser fluidas, sus antecedentes adaptables. Para un oficial de inteligencia, el éxito significaba invisibilidad. Mucho antes de ingresar a la granja, Isabella ya había obtenido títulos avanzados en relaciones internacionales y criptografía a través de programas especializados patrocinados por el gobierno, donde su presencia estaba oculta bajo nombres en clave. Pero la CIA exigía más. Tenía que convertirse en un fantasma. Un espectro que pudiera moverse sin dejar rastro entre alias. Así fue como aprendió a operar. Así fue como, eventualmente, ascendería en las filas. Isabella se giró de lado, echando un vistazo a su teléfono. No había mensajes nuevos. Ni llamadas perdidas. ¿La CIA la había abandonado? ¿O simplemente la observaban desde la distancia, listos para intervenir si las cosas se salían de control? Mil pensamientos la abrumaban mientras la tormenta sacudía la ventana del apartamento. Finalmente, el agotamiento la venció y cerró los ojos. A la mañana siguiente, el cielo amaneció más tranquilo. La lluvia había dado paso a un sol nítido, el aire impregnado con el fresco aroma que deja una tormenta al pasar. Pero a pesar del clima mejorado, la tensión en el tribunal no había disminuido. Si acaso, había aumentado. La multitud se había duplicado de la noche a la mañana, con más periodistas abarrotando el lugar, ansiosos por conseguir ángulos exclusivos sobre el caso de Isabella. Dentro, Isabella se sentó en la mesa de la defensa, con las manos fuertemente entrelazadas mientras el juez tomaba asiento. El alguacil anunció el inicio de la nueva sesión, y Moore, el fiscal, se levantó con una expresión satisfecha. Su señoría, la fiscalía llama a la señorita Débora Byrne al estrado, declaró. Débora Byrne fue presentada como una investigadora de antecedentes especializada en verificar las credenciales de contratistas del gobierno. Bajo juramento, guió meticulosamente al jurado a través de sus hallazgos. Para cada puesto de contratista que la doctora García afirmó haber ocupado, no encontramos evidencia que respaldara que haya servido en ninguna capacidad. O bien las empresas contratistas no existían, o no tenían registros de su participación, afirmó Byrne, hojeando su libreta de notas. Gonzalo le ofreció una sonrisa cortés antes de volverse hacia el jurado, dejando que el testimonio se asentara. Las palabras de Byrne pintaban a Isabella como una mentirosa meticulosa, alguien que había fabricado cuidadosamente su historial para conseguir puestos lucrativos. Era una historia sensacional. Y si la defensa no lograba presentar una narrativa alternativa, Isabella estaría perdida. Judith se levantó para el contrainterrogatorio, tranquila y deliberada mientras escaneaba su libreta legal amarilla. Señorita Byrne, ¿no es posible que existan registros del servicio de la doctora Harris en un sistema gubernamental seguro, uno al que usted no tiene acceso? Byrne titubeó, momentáneamente sorprendida.
Yo, supongo que es posible, pero los procedimientos estándar de seguridad para contratistas no suelen implicar la eliminación de registros públicos o referencias a menos que, insistió Judith, la persona en cuestión estuviera trabajando en una capacidad clasificada. ¿Correcto? En cuyo caso, esas referencias podrían estar protegidas por autorizaciones de seguridad que ni siquiera usted posee. Gonzalo objetó, conducción del testigo. Pero el juez lo rechazó, intrigado. Virne vaciló antes de responder. Sí. Teóricamente, eso podría suceder. Una pequeña victoria. Pero el daño ya estaba hecho. A ojos del público, la historia de Isabella estaba alarmantemente ausente de la vida civil, y la promesa de una carrera secreta y altamente clasificada aún parecía demasiado intangible, demasiado inverosímil, para que muchos la creyeran. Más tarde ese día, Isabella se sorprendió al encontrar a su madre, Charlotte Harris, sentada sola en la última fila de la galería. Charlotte siempre había sido una mujer cálida, ojos amables, espíritu gentil. Pero Isabella la había mantenido en la oscuridad durante mucho tiempo, protegiéndola de las posibles consecuencias de su trabajo encubierto. Ahora, el rostro de su madre era una mezcla de preocupación y confusión. Cuando el tribunal hizo un receso para el almuerzo, Isabella se acercó en silencio. «Mamá», dijo suavemente. «No deberías haber venido». Los ojos de Charlotte brillaban con lágrimas contenidas. «Cariño, tenía que hacerlo. Toda la comunidad está hablando de esto, preguntándose cuánto de esto es verdad. Intenté llamarte, pero iba directo al buzón de voz». Isabella puso una mano gentil sobre el hombro de su madre, guiándola hacia un rincón más tranquilo, lejos del bullicio del pasillo. «Lo siento. No quería que te preocuparas», susurró. En ese momento, parecía menos la endurecida oficial de inteligencia y más una hija vulnerable. Tragó saliva con dificultad, la culpa royéndola por dentro. «No puedo explicarlo todo. Pero solo quiero que sepas que no estoy mintiendo sobre quién soy». Charlotte buscó la verdad en los ojos de Isabella. «Entonces, ¿por qué no simplemente les dices la verdad? Enséñales las pruebas. Termina con esta locura». La desesperación en su voz era desgarradora. Isabella desvió la mirada, odiando lo mucho que debía ocultar la verdad. «No es tan simple, mamá». La voz de Isabella era suave pero firme. «Hay personas poderosas, que necesitan que mi trabajo siga siendo confidencial. La seguridad nacional está en juego». Una única lágrima resbaló por la mejilla de Charlotte. La secó rápidamente con un pañuelo. «Te creo, Isabella», susurró, con la voz temblorosa. «Pero tengo miedo por ti. Tengo miedo por nosotras». Isabella envolvió a su madre en un abrazo, ofreciéndole el único consuelo que podía, una muestra de amor. No podía revelar más, pero en ese fugaz instante, la distancia emocional que había mantenido durante años se desvaneció bajo el vínculo que compartían. Cuando terminó el receso del almuerzo y regresaron a la sala del tribunal, la mente de Isabella seguía en su madre. Se preguntó si habría un camino menos destructivo, un punto intermedio que protegiera sus secretos y, al mismo tiempo, resguardara su libertad. Y, sin embargo, recordó sus operaciones. Si esos archivos se desclasificaban, no solo se expondría su identidad, también se revelarían alianzas, métodos encubiertos y posiblemente activos extranjeros de Fernández. Recordó una misión en la parte trasera de un café en Europa del Este, donde había establecido contacto con un informante infiltrado, arriesgando su propia seguridad. El recuerdo era vívido, la tensión de la espera, las señales codificadas intercambiadas, la incertidumbre de si había logrado ganar su confianza. Esa operación había ayudado a desmantelar una importante célula terrorista antes de que pudiera atacar una embajada estadounidense en el extranjero. Pero los registros oficiales de esa misión llevaban otro nombre. Incluso su descripción física había sido alterada en los informes oficiales.
Solo un puñado de altos mandos de la CIA conocían la verdad. ¿Cómo podía ahora exponer esos hechos meticulosamente ocultos simplemente para salvarse de un cargo de fraude? Suspiró y obligó a su mente a volver al presente, donde la fiscalía acababa de llamar a otro testigo, uno que pretendían usar como el golpe final en su contra. Javier Carlton. El testigo estrella de la tarde. Un excompañero de trabajo de los primeros días de Isabella en un pequeño centro de estudios en Washington, el Instituto Rutherford de Política Global. Al menos, esa fue la historia de portada que Isabella utilizó por un tiempo. Carlton, un hombre de mediana edad con cabello ralo, se acercó al estrado con la cautelosa vacilación de alguien atrapado entre decir la verdad y proteger a una antigua colega. Señor Carlton, comenzó Gonzalo, con un tono suave. En su declaración, mencionó que la doctora García realizaba tareas en el Instituto Rutherford que parecían fuera de lo común. ¿Podría explicar? Cortés carraspeó, evitando mirar a Isabella mientras hablaba. Sí. Isabella, o al menos, ese era el nombre que usaba, apareció de la nada. El instituto era pequeño, centrado en la investigación académica, pero ella parecía diferente. Más intensa. Hacía preguntas inusuales, profundizando en aspectos de política exterior que rozaban la recopilación de inteligencia. Y luego, un día, desapareció. Recursos Humanos no tenía ningún registro de ella. Todo el asunto era extraño. Gonzalo se inclinó ligeramente, con una expresión afilada. ¿Usted o alguno de sus compañeros verificó sus credenciales en ese momento? Lo intentamos, admitió Cortés. Llamamos a las universidades que mencionó, nada. Los números de teléfono de sus referencias no llevaban a ninguna parte. Algunos de nosotros sospechábamos que era algún tipo de infiltrada, pero nunca imaginamos que estaba mintiendo para beneficio propio. Se sentía más clandestino. Su testimonio desató murmullos emocionados en la galería. Gonzalo se alejó del estrado, dejando que las palabras calaran antes de pivotar. Pero eso es especulación, replicó. Lo que sí sabemos es que la doctora García no tenía un historial laboral legítimo en este instituto. ¿Correcto? Cortés vaciló. En términos de documentos oficiales de nómina o recursos humanos, correcto. No había ningún registro. Gonzalo esbozó una delgada sonrisa de victoria. Gracias, señor Carlton. El contrainterrogatorio de Judith intentó presentar la presencia de Isabella en el instituto como parte de una operación gubernamental autorizada, insinuando que sus tareas inusuales no eran por beneficio personal, sino por razones oficiales. Sin embargo, sin pruebas concretas, su argumento se sintió vacío para el jurado. Afuera del tribunal, los reporteros devoraban con ansias las revelaciones. La narrativa cambió. Isabella García ya no era solo una presunta estafadora, ahora era una posible espía del gobierno. Pero no en un sentido halagador. No. Para el mundo, era una operativa renegada, alguien que había cruzado los límites de la legalidad. Al final del día, el peso de esa percepción se cerró sobre ella como un lazo apretándose alrededor de su cuello. La reputación de Isabella pendía de un hilo esa noche. Cuando su teléfono vibró con un número desconocido, dudó antes de salir al balcón de su pequeño apartamento en busca de privacidad. El aire fresco de la noche rozó su rostro mientras respondía. Una voz profunda y medida habló. Doctora Harris, soy Marcos Delany, de la Oficina de Seguridad del Centro de Inteligencia George Bush. Un torrente de adrenalina recorrió su cuerpo. El nombre de Delany se susurraba en los pasillos de la agencia, un alto funcionario responsable de la seguridad interna. Si la estaba llamando directamente, significaba que o estaba en serios problemas o tenía un salvavidas. He estado siguiendo su caso, continuó Delgado. Parece que tenemos un problema. Isabella exhaló lentamente, apretando más el teléfono. Eso es decirlo a la ligera, señor. Hubo una breve pausa.
Tiene sus razones para guardar silencio, pero permítame asegurarle que no está abandonada. La agencia está trabajando a través de canales secundarios para agilizar ciertas revelaciones. Pero, como sabe, todo debe pasar por los procedimientos adecuados. Tenemos partes interesadas preocupadas por revelar detalles operacionales en un tribunal abierto. Los dedos de Isabella se apretaron alrededor de la barandilla del balcón, sus nudillos volviéndose blancos mientras el viento le revolvía el cabello. ¿Entonces qué se supone que haga, simplemente quedarme quieta mientras me crucifican? Podría ir a prisión. La voz de Delaney se mantuvo tranquila. Confíe en el proceso por ahora. Si parece inminente un veredicto de culpabilidad, intervendremos. Pero la agencia prefiere una resolución que no requiera exponer operaciones en curso. Lamento no poder ser de más ayuda en este momento. La frustración ardía dentro de ella, pero la reprimió. Después de todos sus años de servicio, después de todos los riesgos que había tomado, ¿realmente era prescindible? Entendido, dijo en voz baja, luego dudó. Gracias. Aguante un poco más, aconsejó Delgado. Estamos haciendo lo que podemos. Luego, la línea se cortó. Isabella permaneció en el balcón, mirando las luces centelleantes de la ciudad, dividida entre la traición y el alivio. La CIA estaba al tanto de su situación, pero la pregunta seguía siendo, ¿actuarían a tiempo? Los rumores sobre la conexión de Isabella con la inteligencia se esparcieron rápidamente. En respuesta, la Fiscalía presentó mociones adicionales, exigiendo que revelara cualquier afiliación con el gobierno. Argumentaron que, si realmente tenía vínculos con la CIA, debería poder proporcionar documentación oficial. Si no podía, solo reforzaría las acusaciones de fraude. El juez Blázquez programó rápidamente una reunión a puerta cerrada en su despacho para abordar el asunto. Presentes estaban Isabella, Judith, Moore y el propio juez. Inclinándose hacia adelante, con las manos entrelazadas, el juez Blázquez la escrutó con una mirada penetrante. Doctora Harris, comenzó, la Fiscalía ha planteado un punto importante. Si está afiliada a la inteligencia de Estados Unidos, debería haber documentación que lo respalde, aunque sea clasificada. Sin embargo, no puede simplemente alegar secreto y esperar que el tribunal pase por alto una posible falta. Nuestro sistema de justicia no funciona con confianza ciega. Judith respondió con calma. Su señoría, hemos hecho solicitudes a las agencias correspondientes, pero nos han informado que hay consideraciones de seguridad nacional. Gonzalo soltó una risa irónica. En otras palabras, está ganando tiempo. Afirma ser una operativa, pero convenientemente no tiene pruebas. Una chispa de ira subió en el pecho de Isabella, pero se obligó a mantener la compostura. Su señoría, dijo en voz baja, respeto al tribunal y la ley. Pero también tengo responsabilidades que van más allá de mí misma. Revelar ciertos aspectos de mi pasado podría poner en peligro a otras personas. Solicito más tiempo y un entorno seguro en el que pueda presentar mis credenciales. El juez se reclinó, con un ceño pensativo. Le concederé una prórroga de 2 días. Si para entonces no puede presentar suficiente evidencia que justifique una revisión clasificada, no tendré más opción que proceder con el juicio tal como está, ¿está claro? Los hombros de Isabella se relajaron ligeramente. Era una pequeña victoria. Sí, su señoría. Gonzalo parecía disgustado mientras el grupo salía de los despachos del juez y regresaba a la sala principal para continuar con los procedimientos. Pero Isabella sintió la arena del tiempo deslizándose entre sus dedos, 2 días para probar su identidad sin comprometer la seguridad nacional. ¿Era eso siquiera posible? Afuera del juzgado, la recibió una tormenta de paparazzi. El torbellino de flashes de cámaras y preguntas a gritos era asfixiante. Bajando la cabeza, se abrió paso entre la multitud con Judith justo detrás. Una pregunta cortó el bullicio. Isabella, si realmente eres de la CIA, ¿por qué no te salvan? Esa punzada resonó en su mente.
Era la pregunta que todos hacían. Su situación parecía confirmar las peores sospechas, que era una mentirosa o que había violado alguna regla tan grave que ni siquiera la CIA la reconocería. La verdad era mucho más matizada, pero el matiz se perdía entre los titulares sensacionalistas. De vuelta en su apartamento, Isabella encendió la televisión por mórbida curiosidad. Los canales de noticias transmitían debates sobre su juicio, con analistas discutiendo la plausibilidad de su afiliación con la CIA. Términos como Estado profundo, agente rebelde y conspiración gubernamental se lanzaban con ligereza. El juicio se había convertido en un espectáculo nacional. Desplazándose por las redes sociales, Isabella vio hashtags como almohadilla Isabella García y almohadilla fraude o espía en tendencia. Los memes se burlaban de su supuesta doble vida. Otros planteaban preguntas incisivas sobre raza y prejuicios sistémicos. ¿Un hombre blanco que afirmara tener antecedentes en la CIA recibiría el mismo escepticismo inmediato? Una oleada de emociones encontradas la invadió: ira, tristeza, resignación. Lanzó su teléfono al sofá con frustración, anhelando el anonimato más simple de sus misiones pasadas, deseando poder asumir una identidad falsa y desaparecer. Pero esta lucha era inevitable. Si huía, confirmaría la narrativa de la fiscalía. Si se quedaba, podría destruir el secreto que tanto había luchado por proteger. Cualquiera de las dos opciones parecía una apuesta imposible. Mientras preparaba sus declaraciones para el día siguiente, su teléfono sonó: un número desconocido. Respondió con cautela, preparándose para otro reportero entrometido o una amenaza ominosa. Para su sorpresa, la voz pertenecía a Trevor Moore, el mismo fiscal que la estaba acusando en la corte. Doctora Harris, dijo con un tono cortante. Quiero ofrecerle un acuerdo antes de seguir adelante. Las cejas de Isabella se alzaron. Te escucho. Este caso está atrayendo mucha atención. Si se declara culpable del cargo menor de perjurio, retiraremos las acusaciones principales de fraude. Probablemente solo reciba libertad condicional, tal vez servicio comunitario. Un simple tirón de orejas y todos seguirán adelante. Es el mejor escenario para usted, considerando las pruebas. La mandíbula de Isabella se tensó. No voy a declararme culpable de algo que no hice. La voz de Moore se endureció. La alternativa es una posible sentencia larga en prisión si logramos una condena. Ya sabe cómo está yendo esto. El supuesto ángulo de la CIA no la está ayudando. Estos próximos 2 días son su última oportunidad. Lo sé, respondió, con el corazón latiendo con fuerza. Gracias, pero no. La línea se cortó abruptamente. Isabella se dejó caer contra el mostrador de la cocina, exhalando temblorosamente. La oferta era tentadora en un sentido práctico: evitar el riesgo de una sentencia larga. Pero también era un insulto. Aceptar ese trato la marcaría como mentirosa, mancharía su reputación para siempre y eclipsaría los años de servicio que realmente había dado a su país. Afuera, la noche oprimía su pequeño apartamento. Enderezó los hombros, fortaleciéndose. Puede que no tuviera ayuda oficial, pero vería esto hasta el final. De una forma u otra, la verdad saldría a la luz. A la mañana siguiente, Isabella se dirigió una vez más al juzgado, con un nudo de ansiedad en el estómago. Sabía que el tiempo para una intervención decisiva se estaba agotando. Pero al entrar al vestíbulo, se sorprendió al ver a una figura familiar de pie junto al control de seguridad. Marcos Delany. El oficial de seguridad de la CIA que la había llamado días atrás. Llevaba un traje oscuro y conservador, con una expresión de seria determinación. Isabella se acercó con cautela. Señor Delany, saludó en voz baja. Él asintió con frialdad. Hemos conseguido un expediente sellado que podemos presentar al juez. No podemos revelar todo, pero debería ser suficiente para establecer su legitimidad. El alivio de Isabella fue tan profundo que casi la hizo tambalearse. Gracias, susurró. Aún no me lo agradezca, advirtió Delgado.
Todavía hay preocupaciones importantes sobre cuanto estamos revelando, incluso en una sesión cerrada. No todos en Langley están de acuerdo con esto. Y si el juez rechaza una audiencia privada, podríamos tener que invocar ciertos privilegios que podrían complicar aún más su caso. Isabella estrechó su mano. No le importaban la burocracia ni las maniobras políticas detrás de escena. El hecho de que sus superiores le estuvieran brindando algún tipo de apoyo le parecía un regalo del cielo. Juntos se dirigieron hacia el pasillo fuera de la oficina del juez, donde el equipo de defensa de Isabella ya estaba esperando. La fiscalía observó a Delgado con recelo, pero lo siguió hasta la oficina privada del juez para la reunión programada. El juez Blázquez estaba sentado detrás de su escritorio en la oficina estrecha, revestida de madera. Con una mirada a Gonzalo y Judith, hizo un gesto para que todos tomaran asiento. Delgado permaneció de pie, con un sobresellado en la mano, cuyas esquinas llevaban el emblema oficial de la CIA. El tono de Blázquez fue mesurado. Señor Delany, tiene pruebas que presentar. Delgado entregó el sobre. Estos son documentos de máxima seguridad que verifican el historial laboral de la doctora Harris y sus responsabilidades dentro de la Agencia Central de Inteligencia. Solo deben ser revisados por usted, su señoría, y deben permanecer sellados para el registro público. Gonzalo se tensó. Su señoría, la fiscalía se opone. No tenemos la oportunidad de revisar estos documentos por nosotros mismos. La mandíbula de Delany se endureció. Su clasificación es alto secreto SCI. Bajo ninguna circunstancia estos documentos pueden estar disponibles para el público o para una revisión general de la Fiscalía. Solo pueden ser vistos por quienes tengan la autorización adecuada. Su señoría puede confirmar su validez, pero el contenido no puede ser divulgado. El juez Blázquez miró a Isabella y la estudió por un momento. Luego, con cuidado, abrió el sobre. Sus ojos recorrieron la primera página. A medida que pasaba cada hoja, el color parecía drenarse de su rostro. Era como si hubiera vislumbrado un mundo oculto cuya existencia jamás había sospechado. De vez en cuando, exhalaba bruscamente o fruncía el ceño. Finalmente, levantó la vista y aclaró la garganta. Ya veo. Señor Delany, estos materiales parecen auténticos. Corroboran ciertas afirmaciones hechas por la defensa. Asumo que puede verificarlos. Sí, su señoría, afirmó Delgado. Certifico que la doctora Isabella García posee uno de los niveles de autorización más altos dentro de la agencia y ha servido con distinción en múltiples operaciones críticas. El juez bajó el expediente. Voy a necesitar tiempo para considerar cómo proceder. La cuestión sigue siendo si podemos utilizar esta información en un juicio abierto sin comprometer la seguridad nacional. Por ahora, me inclino a declarar un receso mientras consulto con los canales correspondientes. Gonzalo parecía furioso. Pero, su señoría, la fiscalía no ha tenido acceso. Blázquez lo interrumpió con una mirada inusualmente severa. Es suficiente, señor Moore. Hasta que determine un protocolo para manejar material clasificado en este proceso, usted no tendrá acceso. Una oleada de alivio recorrió a Isabella. Quizás, por fin, la marea estaba cambiando. Le dio una pequeña inclinación de cabeza a Delany, quien respondió con un leve asentimiento. Solo habían abierto una pequeña grieta en el muro del secreto, pero quizás fuera suficiente para salvarla. La noticia se filtró casi de inmediato. El juez había recibido un expediente ultrasecreto de la CIA sobre Isabella Harris. Cuando la sesión de la tarde comenzó en la sala principal del tribunal, los rumores estaban descontrolados. La galería estaba llena a capacidad, con algunas personas de pie en la parte trasera por falta de asientos. El juez Blázquez regresó al estrado con una expresión tensa, cargada de conflicto interno. He recibido información relevante para este caso que está clasificada en los niveles más altos, anunció. Estoy considerando una moción de la defensa para restringir ciertas divulgaciones en interés de la seguridad nacional. Por lo tanto,
Ordeno un receso inmediato hasta mañana, durante el cual consultaré con las agencias federales pertinentes para determinar cómo proceder. La galería estalló en un caos. Los reporteros se pusieron de pie de un salto, gritando preguntas. Algunos espectadores estiraron el cuello, tratando de ver a Isabella, quien permanecía tranquila en la mesa de la defensa. El alguacil pidió orden repetidamente hasta que el juez abandonó abruptamente el estrado. Gonzalo murmuró una maldición entre dientes mientras metía documentos en su portafolio con brusquedad. Le lanzó a Isabella una mirada cargada de resentimiento. Ella sostuvo su mirada con firmeza inquebrantable. Por todo el desprecio y el escepticismo que había soportado, ahora al menos contaba con parte del respaldo de la CIA. Quedaba por ver si sería suficiente. Sin que Isabella lo supiera, la oficina de Moore estaba en un estado de casi caos esa noche. Tan pronto como el juez anunció el receso, Gonzalo se retiró a la sede de la Fiscalía del Distrito con media docena de abogados junior. Revisaron cada pieza de evidencia, cada testimonio, cada fragmento de rumor. ¿Cómo es posible que ella sea de la CIA y que nadie en nuestra oficina tuviera la menor idea? Gonzalo gruñó, golpeando un expediente contra la mesa de conferencias. Una de sus abogadas junior, una mujer llamada Angela Park, habló con cautela. Podría ser que sus registros estén tan altamente clasificados que las verificaciones de antecedentes normales no revelaran nada. La CIA puede hacer eso, especialmente para agentes encubiertos. Gonzalo negó con la cabeza, negándose a ceder. ¿Podría la agencia estar falsificando documentos para protegerla? ¿Es todo esto una cortina de humo? Park se encogió de hombros con cautela. Supongo que es posible, pero falsificar documentos de inteligencia oficiales es un delito grave. ¿No se arriesgarían solo para salvar a una operativa, o sí? Gonzalo comenzó a caminar de un lado a otro por la sala de conferencias. El cinismo que había impulsado su enfoque del caso ahora estaba siendo eclipsado por la incertidumbre. No podemos retroceder ahora. Si perdemos, mi carrera está acabada. Tenemos que seguir adelante, resaltar cada inconsistencia que podamos. Si no podemos refutar directamente el ángulo de la CIA, quizás podamos probar que ella abusó de su posición de alguna manera. El equipo reanudó su frenética labor, pero una corriente subterránea de duda minaba ahora la confianza que Gonzalo había mostrado en la corte. Por primera vez, se dio cuenta de que Isabella García podría estar diciendo la verdad, y que quizás estaba atacando a una verdadera heroína nacional. Mientras tanto, Isabella regresó a casa, agotada pero cautelosamente optimista. No podía estar segura de cómo decidiría el juez, pero al menos la verdad había salido a la luz, validada por un alto funcionario de la CIA. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sintió un destello de esperanza. Antes de acostarse, revisó su buzón de voz. Había un mensaje, una voz temblorosa que reconoció de inmediato como la de su madre. Isabella, vi las noticias sobre el juez recibiendo un archivo de la CIA, ¿eso significa que vas a estar bien? Llámame cuando puedas. Te quiero. Isabella tragó el nudo en su garganta, abrumada por el apoyo de su madre. Marcó el número de Charlotte. Cuando la llamada se conectó, Isabella trató de sonar tranquila, pero la emoción se filtró en sus palabras. Hola, mamá. Creo que voy a estar bien. Tal vez, mejor que bien. Oh, Isabella. El suspiro de alivio de Charlotte fue audible. He estado tan preocupada. Todo el vecindario no habla de otra cosa. Pero, ¿sabes qué dice la mayoría? Que esperan que ganes. Tienes a mucha gente apoyándote. Gracias, murmuró Isabella, sintiendo el calor del consuelo de su madre. Conversaron un poco más, sobre cosas cotidianas, la familia, la casa, la salud de Charlotte. Cuando Isabella finalmente colgó, se sintió más ligera. Las nubes de tormenta no habían desaparecido por completo, pero un pequeño rayo de luz se abría paso. Al día siguiente, la sala del tribunal fue cerrada para una sesión especial a puerta cerrada,
lo que significaba que la prensa y el público fueron excluidos. Solo el juez, Isabella, Judith, Moore y un representante selecto del Departamento de Justicia estaban presentes. Incluso el taquígrafo de la corte había sido reemplazado por alguien con una autorización de seguridad más alta, asegurando que la transcripción de esta reunión sería almacenada en un archivo clasificado. El juez Blázquez tenía una expresión solemne. Doctora Harris, el señor Delgado ha presentado una solicitud para presentar pruebas más detalladas sobre su servicio en la CIA, sujetas a protocolos de secreto. Sin embargo, es altamente inusual, de hecho, sin precedentes, que una corte local maneje asuntos de tan alta clasificación. Delany, sentado junto a Isabella, habló con claridad. Sí, su señoría. La agencia reconoce que la doctora García sirvió en roles críticos. Podemos confirmar que fue ubicada en posiciones encubiertas dentro de múltiples organizaciones civiles como parte de sus funciones oficiales. Estas coberturas fueron establecidas por la agencia y siguen siendo altamente sensibles. Divulgarlas públicamente comprometería operaciones en curso y pondría en peligro tanto a personal estadounidense como a activos extranjeros. El juez Blázquez se volvió hacia la representante del Departamento de Justicia, una mujer mayor de mirada severa. ¿Está de acuerdo con esta evaluación? Ella asintió. Hemos verificado la autenticidad de los materiales, su señoría. El expediente de la doctora Harris está clasificado por una razón de peso. Gonzalo se frotó la frente, con la frustración evidente. Su señoría, este es precisamente el problema. Si todos estos registros están sellados, ¿cómo puede proceder la Fiscalía? No podemos interrogar la exactitud de estas acusaciones si permanecen bajo llave. Blázquez consideró la posición de Moore. En circunstancias normales, tendría razón, señor Moore. Pero los intereses de seguridad nacional pueden prevalecer sobre las reglas estándar de descubrimiento. Gonzalo negó con la cabeza. Entonces estamos en un punto muerto. Judith vio su oportunidad. No necesariamente. Proponemos que su señoría revise el material clasificado en su totalidad. Confirme que la identidad de la doctora Harris no es fraudulenta y verifique que cualquier anomalía en sus registros públicos se deba a operaciones necesarias de la CIA. Luego, puede emitir una directiva para desestimar los cargos, o al menos aquellos relacionados con fraude y falsificación de identidad. La Fiscalía puede continuar con cualquier acusación no cubierta por la clasificación. Un tenso silencio cayó sobre la sala. El juez golpeó su bolígrafo contra el escritorio, perdido en sus pensamientos. Finalmente, Blázquez habló. Examinaré minuciosamente el expediente clasificado. Sin embargo, también debo asegurarme de que no haya pruebas de conducta indebida por parte de la doctora Harris, ningún enriquecimiento personal, ningún espionaje fuera de los mandatos de la agencia. Si no encuentro nada irregular, consideraré seriamente la moción para desestimar. El alivio recorrió a Isabella. Al menos el juez estaba dispuesto a considerar la posibilidad. Sin embargo, bajo ese alivio, la ansiedad crecía. Toda su carrera, todas las misiones secretas, todas las delicadas tareas que había realizado, estaban contenidas en esos documentos. ¿Habría algo que el juez pudiera malinterpretar como una falta? Se levantó la sesión, con el camino hacia adelante incierto, pero esperanzador. Después de una noche frenética de consultas entre bastidores, el juez convocó a todas las partes a reunirse nuevamente en audiencia pública a la mañana siguiente. La sala estaba una vez más llena, con una tensión tan densa que casi se podía tocar. El juez Blázquez carraspeó, luciendo inusualmente cansado. Habiendo revisado los materiales clasificados presentados por el señor Delgado y tras consultar con el Departamento de Justicia, encuentro que partes significativas del historial de la doctora Isabella Harris son, de hecho, verificablemente clasificadas. Los documentos indican que ha operado bajo múltiples identidades encubiertas en nombre de la CIA. Como tal, muchas de las supuestas discrepancias en su historial no son fraudulentas, sino oficiales, aunque encubiertas,
componentes de su servicio. Un murmullo de sorpresa e incredulidad recorrió la sala. Los obturadores de las cámaras se dispararon rápidamente. Los reporteros garabateaban furiosamente en sus libretas. Blázquez continuó, lanzando una mirada severa hacia la fiscalía. Por lo tanto, el tribunal considera que las principales acusaciones de fraude y falsificación de identidad presentadas por la fiscalía no tienen fundamento. Dado el recién reconocido estatus clasificado de los registros de la doctora Harris, estos cargos quedan desestimados. El corazón de Isabella dio un vuelco. Una leve sonrisa tiró de la comisura de sus labios, aunque intentó mantener la compostura. Gonzalo se puso de pie, con el rostro enrojecido. Su señoría, esto es extraordinario. La Fiscalía no ha podido examinar estos documentos, ¿cómo podemos estar seguros de que? No hay ninguna conducta indebida simplemente encubierta bajo la apariencia de clasificación, argumentó Gonzalo. El juez Blázquez respondió con gravedad medida. He examinado personalmente los materiales, señor Moore. Aunque no puedo revelar su contenido, puedo asegurarle que corroboran el servicio legítimo de la doctora Harris al gobierno. Este caso está, efectivamente, cerrado, a menos que pueda presentar pruebas, no relacionadas con su papel en la CIA, que resistan el escrutinio. Gonzalo palideció. No tenía tales pruebas. Todo su caso se había basado en la suposición de que Isabella estaba mintiendo. Se volvió hacia la galería y luego lanzó una mirada resentida a Isabella y a su equipo de defensa. Tomando su maletín, salió en silencio. Un asombroso silencio quedó suspendido en el aire mientras Isabella procesaba las palabras del juez. Estaba libre. Libre del peso de las acusaciones. Libre para recuperar su vida. Sin embargo, la verdad sobre su identidad permanecería sellada, una nota al pie enterrada en archivos clasificados. El tribunal estalló en un frenesí cuando Isabella, Judith y Delgado salieron. Los reporteros clamaban por declaraciones, los micrófonos se acercaban y las luces de las cámaras parpadeaban, casi cegándola. Delany, con un gesto educado pero firme de la mano, alejó a Isabella de la multitud. Judith, viendo una oportunidad para salvar la imagen pública de Isabella, se detuvo brevemente. Todos los cargos han sido desestimados, anunció. La doctora García ha sido completamente exonerada. El tribunal ha reconocido su historial de servicio clasificado a nuestro país. Eso es todo lo que podemos decir por ahora. La narrativa mediática cambió de la noche a la mañana. Los presentadores de noticias que habían retratado a Isabella como una estafadora ahora especulaban sobre sus misiones encubiertas. Los analistas que antes la descartaban como un fraude debatían sobre el alcance de su trabajo clasificado. Las redes sociales explotaron con hashtags de apoyo, #Harris vindicada, #heroína CIA, #verdad Isabella Harris. Sin embargo, detrás del espectáculo, Isabella simplemente estaba agradecida de estar libre del peso aplastante de las falsas acusaciones. Delgado la escoltó hasta una SUV negra que la esperaba en la acera, con placas del gobierno y ventanas polarizadas que brillaban bajo el sol de la mañana. Gracias, le dijo mientras se acomodaba en el asiento trasero. No olvidaré lo que hiciste. Delgado asintió con seriedad. Tu historial de servicio habla por sí mismo, Harris. Yo solo hice lo necesario. Dicho esto, la puerta se cerró y el vehículo se alejó del tribunal, el lugar que casi había sido su ruina. La consecuencia. En las semanas siguientes, la reacción contra quienes habían perseguido con tanto fervor a Isabella se intensificó. Trevor Gonzalo se encontró bajo investigación por mala conducta procesal. Surgieron acusaciones de que había ocultado pruebas exculpatorias, información que insinuaba los posibles vínculos gubernamentales de Isabella. A medida que se revelaban más detalles, su ambiciosa carrera se derrumbó. La opinión pública lo condenó, etiquetándolo como excesivamente agresivo, algunos incluso lo llamaron vengativo.
Elliot Morgan, el hombre que había testificado que Isabella nunca trabajó en su fundación de investigación, vio cómo su negocio se deterioraba. Cuando los defensores de Isabella descubrieron inconsistencias en sus propias transacciones financieras, perdió clientes clave. Una nube de sospecha se cernió sobre él. El mismo destino recayó sobre los llamados testigos expertos, cuya credibilidad estaba ligada a un caso que ahora era visto como un juicio precipitado e imprudente. Impulsado más por titulares sensacionalistas que por hechos. Incluso los principales medios de comunicación enfrentaron repercusiones. En su momento, habían etiquetado a Isabella como la estafadora del siglo. Ahora, se apresuraban a publicar retractaciones o aclaraciones. Pero para muchos, el daño a su credibilidad era irreversible. Isabella, por su parte, ignoró el drama. Estaba agradecida por la justicia, pero no tenía interés en el Schadenfreude. Cuando la tormenta mediática se calmó, volvió a una especie de normalidad. La CIA insistió en mantenerla en la nómina, aunque en un rol menos orientado al campo, al menos por ahora. Le ofrecieron un puesto en Langley, supervisando análisis de inteligencia extranjera de alto nivel. Un trabajo que aprovechaba sus habilidades mientras la mantenía fuera del ojo público. Una tarde, Isabella condujo hasta el George Bush Center for Intelligence en Langley, Virginia, para una reunión con altos mandos. Desde el exterior, el edificio no era nada destacable, concreto gris, ventanas grandes, una estructura anónima en el paisaje de Washington. Pero detrás de esas paredes se guardaban algunos de los secretos más sensibles de la nación. Mientras pasaba por los controles de seguridad, una sensación de regreso a casa la envolvió. Pasó su credencial de acceso, nueva, recién emitida, un reflejo de su estatus legítimo, y caminó por los pasillos que conocía tan bien. Delgado la recibió fuera de una sala de conferencias. Bienvenida de vuelta, Harris. Ella le ofreció una sonrisa cortés. Es bueno estar de vuelta. Adentro, informó a un pequeño equipo sobre su conocimiento especializado de ciertos puntos críticos en el extranjero, perspectivas obtenidas tras años de operaciones encubiertas. Mientras hablaba, Isabella se dio cuenta de lo natural que se sentía en ese entorno, lo gratificante que era ser parte de algo más grande que ella misma. Cuando terminó la reunión, un alto oficial, alguien a quien había reconocido de vista pero con quien nunca había hablado directamente, se le acercó. He leído las transcripciones de tu juicio, dijo. Me alegra que haya salido adelante. Luego, tras una breve pausa, añadió con un respeto silencioso, le hiciste honor a la agencia. Isabella asintió, con humildad en la mirada. Gracias, señor. Solo hacía mi trabajo. Un nuevo capítulo. Más allá de sus responsabilidades en la CIA, Isabella recibió invitaciones de universidades y grupos de expertos, ansiosos por escuchar sus ideas sobre el servicio gubernamental y la resiliencia bajo escrutinio legal. Rechazó la mayoría de las ofertas, recelosa de los reflectores. Pero, finalmente, aceptó una invitación de la Universidad de Georgetown para dar una conferencia privada sobre las complejidades del trabajo de inteligencia, estrictamente no clasificada, enfocándose en principios generales en lugar de detalles específicos. El evento tuvo lugar en una modesta sala de seminarios, no en un gran auditorio. Alrededor de 50 estudiantes de posgrado se aglomeraron, ansiosos por obtener información de alguien que se rumoreaba tenía un pasado extraordinario. Isabella se situó en el atril, hojeando sus notas. Buenas noches, comenzó. Mi nombre es la doctora Isabella Harris, y durante muchos años serví en capacidades que no puedo revelar completamente. Lo que sí puedo compartir es esto, el trabajo de inteligencia, el verdadero trabajo de inteligencia, no es glamuroso. No es como en las películas. Es meticuloso, a menudo ingrato y casi siempre envuelto en secreto. Lo haces porque crees en algo más grande que tú mismo. Los estudiantes escuchaban, absortos. Su voz era firme, sus palabras medidas.
Habló de los dilemas éticos inherentes a las operaciones encubiertas, de los sacrificios requeridos y del impacto en las relaciones personales. No era un discurso motivacional lleno de promesas de emoción, sino una reflexión sobria sobre los costos y las recompensas de servir a su país desde las sombras. Cuando terminó, los aplausos llenaron la sala. Por un momento, Isabella se permitió una sonrisa tranquila. Se sintió bien ser escuchada, compartir lo poco que podía, y ser recibida no con escepticismo, sino con un interés y respeto genuinos. Regreso a casa. Ese fin de semana, Isabella visitó a su madre en Maryland. La casa era pequeña y acogedora, situada al final de un tranquilo callejón sin salida, con un césped bien cuidado y flores alineando el camino. Charlotte la recibió en la puerta con los brazos abiertos, envolviéndola en un fuerte abrazo. «Estoy orgullosa de ti», dijo, guiando a Isabella hacia adentro. La sala de estar olía a pan fresco y café, cálido y familiar. «Hiciste lo que tenías que hacer». Isabella sintió las lágrimas asomar a sus ojos. No se había dado cuenta de cuánto la había desgastado emocionalmente el juicio hasta que estuvo allí, segura, en casa. «Lo siento por haberte hecho pasar por todo esto», murmuró. Charlotte le dio una palmadita en la mano. «No hiciste nada malo. Si acaso, el resto del mundo te debe una disculpa por no confiar en ti». Pasaron la tarde hablando de cosas más simples, chismes familiares, noticias del vecindario, recuerdos de la infancia. En un momento, Charlotte volvió al tema del juicio. «Nunca entendí cómo manejaste todo con tanta calma». Isabella se encogió de hombros. «Entrenamiento, supongo. Pero también fue tu apoyo. Saber que tenía algo real a lo que regresar, eso me mantuvo firme». Charlotte parpadeó para contener las lágrimas. «Siempre, cariño. Siempre». La llamada. Unos días después, Isabella estaba sola en su apartamento, disfrutando de una rara noche libre. El silencio se sentía casi extraño. Entonces, su teléfono vibró. La pantalla mostraba número restringido. Un sello distintivo de las comunicaciones de la agencia. Respondió, y una voz familiar se escuchó en la línea. «Harris, soy Delany». Isabella sonrió para sí misma. «Buenas noches, señor Delany». Había un leve matiz de expectación en su tono. «Tenemos una situación en el extranjero que podría beneficiarse de tu experiencia. Nada inmediato, pero se avecina algo. Has ganado cierta notoriedad. La agencia está dispuesta a desplegarte nuevamente, si estás dispuesta». Isabella miró por la ventana las luces de la ciudad. Pensó en los sacrificios, los secretos, la presión. Pero también recordó el profundo sentido de propósito que la había guiado todos estos años. Si esta historia tocó tu corazón y te inspiró a creer en el poder del esfuerzo y la lealtad, déjanos un comentario y cuéntanos qué fue lo que más te conmovió. No olvides darle like y compartir este video con alguien que necesite recordar que los sueños se construyen con amor y dedicación. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para más historias que elevan e inspiran.